Corría el año 1989 cuando el dictador rumano Ceausescu dio orden al ejército y a la Securitate de abrir fuego sobre los manifestantes anticomunistas. Sin embargo, esta vez las fuerzas represivas del régimen no cumplieron con su terrible misión. En apenas unos días, la revuelta se extendió por todo el país hasta alcanzar Bucarest. El 22 de diciembre, las Fuerzas Armadas llegaron incluso a confraternizar con los opositores y Ceausescu y su esposa Elena se vieron obligados a abandonar la capital en un helicóptero. Cuando el piloto aterrizó simulando un fallo técnico, la suerte de los Ceausescu quedó echada. Capturados en un control de carretera, serían fusilados de manera casi inmediata. La dictadura rumana había terminado. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Una emisión que vamos a dedicar a uno de los personajes más peculiares dentro de lo que fueron los países del Pacto de Varsovia. Nos referimos al dictador rumano Ceausescu, uno de esos dictadores verdaderamente peculiares, les decía yo antes, porque mantuvo unas relaciones casi privilegiadas con Occidente y al mismo tiempo no fue objeto de represalias por parte del Kremlin. Y precisamente para analizar a este personaje, para analizar lo que fue la dictadura rumana y también para analizar las consecuencias de ese gobierno que se extendió a lo largo de décadas, tenemos esta noche a dos especialistas. A mi izquierda se sienta Víctor Cheretsky, que es un antiguo, bueno, yo diría que invitado del programa, casi es una especie de colaborador fijo cuando tratamos temas del este de Europa. Muy buenas noches, Víctor, muy bienvenido. Buenas noches, don César. Y a mi derecha se encuentra don Roberto Villa. Muy bienvenido también, don Roberto. Muy buenas noches. Bien, yo les tengo que plantear una primera pregunta antes de que entremos en el documental y después en el posterior debate. Y es una primera pregunta un poco para centrarnos en la situación. ¿Cómo era la situación de Rumanía durante el siglo XX, antes de que se produzca la Segunda Guerra Mundial y después se produzca la implantación de una dictadura comunista? ¿Cómo había sido el desarrollo de la situación de Rumanía en esas décadas previas? Bueno, pues comenzando, Rumanía era un país, desde luego, que se había independizado, por lo menos que se había constituido como país en el siglo XX, de una manera muy tardía ya, quizás sobre todo estaba como país consolidado, pues fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial, tenía un régimen parlamentario un tanto débil, digamos, un tanto oligárquico en cierta medida, y tan frágil que en 1930 lo cambió por una dictadura, además por iniciativa del rey Carlos II, ¿no? Alrededor de los años turbulentos años 30, ¿no? Prácticamente en toda Europa, ¿no? Es el surgimiento de las dictaduras, ¿no? Se pueden demorar las dictaduras y prácticamente los viejos regímenes liberales, digamos, de final del siglo XIX y la década anterior a la Primera Guerra Mundial, pues bueno, digamos que entran en una situación crítica, ¿no? Por tanto, un país con poca tradición parlamentaria, digamos, en la que la fructificación del régimen, digamos, dictatorial, pues parecía, digamos, más natural, conforme a lo que había sido su historia, por lo menos más reciente, la contemporánea, ¿no? Y un Estado nacional, pues, todavía hasta cierto punto débil, ¿no? De débil constitución. ¿Cómo contemplaba Rusia a Rumanía en esos primeros años? Bueno, los primeros años después, yo digo después de la Segunda Guerra Mundial, pues Rumanía fue ocupada por las tropas rusas que estuvieron ahí hasta mediados de los años 50, si no me equivoco, y tenían relaciones muy buenas, pues relaciones entre el jefe superior y su hermano menor, que era Rumanía, pues precisamente hasta mediados de los años 50, cuando el líder ruso Khrushchev empezó a destronar al padre de las naciones, al señor Stalin,
Entonces, Rumanía lo vio muy mal, lo vio muy mal, porque en aquel entonces ahí también había una dictadura staliniana y desde aquel entonces las relaciones se empeoraron. Vamos a volver con ello, pero será después del documental en el que retomaremos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cómo se produjo esa entrada de las tropas soviéticas y luego pues la implantación del régimen comunista y la llegada de Ceausescu al poder. Pero de momento lo que vamos a ver es un documental. Tengo que decirles que es un documental excepcionalmente bueno. Algunas de las imágenes merece la pena verlas con muchísima atención. Apenas a veces duran unos segundos, pero supongo que mucha gente se arrepentirá muchísimo de cómo aparecen esas imágenes con Ceausescu por la manera en que ha ido evolucionando la historia, y en cualquier caso no se lo pierdan. Les dejamos con el documental y regresamos enseguida para iniciar nuestro. Muy buenas noches de nuevo. Como habrán visto ustedes, el documental no tenía desperdicio, no tenía realmente, pero ni un segundo de grasa, era todo músculo. Y después de contemplar el documental, vamos a pasar precisamente a esta parte del programa en que debatimos sobre el tema con dos expertos. Yo tengo que lanzarles una primera pregunta para situarnos en esos primeros años anteriores a la llegada de Ceausescu al poder. Señalábamos cómo Rumanía es un país que se convierte en acción de una manera muy tardía, al término de la Primera Guerra Mundial, cómo es una monarquía parlamentaria extraordinariamente débil que acaba degenerando en una dictadura, incluso por impulso del propio monarca, y llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede durante la Segunda Guerra Mundial en Rumanía? Bueno, pues el papel de Rumanía en la Segunda Guerra Mundial viene bastante determinado por su papel en la Primera, ¿no? Rumanía prácticamente cambia de bando. Si anteriormente, digamos, participa en la entente con Francia y Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo porque tiene una serie de reivindicaciones territoriales, ¿no? La Transilvania fundamentalmente, que está en manos del Imperio Austrohúngaro, esa alianza le va a salir cara. Y ya en la Segunda Guerra Mundial realmente lo que le conviene a Rumanía es, digamos, o lo que por lo menos quiere Rumanía para consolidar su papel en los Balcanes es afianzar sus relaciones con Alemania y Austria. Esto no le va a salir gratis. En primer lugar porque por el expansionismo soviético del año 39-40 va a perder las regiones nororientales, ¿no? La Besarabia y parte de la Bucovina. Va a tener que ceder una parte de Transilvania a Hungría e incluso un territorio del sur, la Dobrutia, ¿no? A Bulgaria, fundamentalmente. Todo esto antes de firmar, digamos, el Pacto del Eje, ¿no? Luego, sin embargo, va a lograr recuperar, aunque sea momentáneamente, los territorios cedidos a la Unión Soviética tras participar en la invasión, ¿no? Del año 41, ¿no? de Rusia. Y luego, conforme en la Segunda Guerra Mundial, Rumanía, pues las tropas rumanas, igual que el resto de las tropas aliadas a Alemania, vayan retrocediendo, ¿no? Pues la oposición a la guerra va a ir increciendo, fundamentalmente. La mayoría de las fuerzas políticas e incluso, pues bueno, la mayoría del ejército que en un principio había apoyado la entrada de Rumanía con Alemania, va a cambiar de bando, por lo menos para tratar de llegar a un acuerdo con la Unión Soviética, y finalmente en el año 44, ¿no? Con la entrada de las tropas soviéticas y una rebelión un poco anterior, digamos, finalmente Rumanía va a alejarse del eje, definitivamente. ¿Cómo entra Rumanía en la esfera de la Unión Soviética? Precisamente porque las tropas soviéticas entran en Rumanía. ¿No se produce después una retirada de esas tropas en el periodo de la posguerra? Cualquiera de ustedes. Así que... Bueno, la entrada de Rumanía en el espacio soviético se produce de la misma manera que de otros países de Europa del Este. Por el avance del ejército rojo. Claro, sin duda alguna. Por fuerza, claro. Ahí se saca de la clandestinidad el Partido Comunista, o mejor dicho, se trae desde la Unión Soviética a los líderes comunistas para que impongan un poco de orden en el país, orden según los criterios soviéticos, por supuesto. Y por fin, pues después de un corto periodo de transición, se implanta un régimen comunista, un régimen estalinista, según el modelo soviético, por supuesto. Y resulta tan duro este régimen, mucho más duro que en otros países de Europa del Este, que con la llegada de cierta apertura en la Unión Soviética en los tiempos de Nikita Khrushchev, pues Rumanía sigue tal como estaba al principio, y con sus líderes, luego con el líder que se llamaba Georgios Georgiades,
que era un líder completamente stalinista, pues imponiendo el culto de la personalidad primero de él y luego de Ceausescu. O sea, yo pienso que Rumanía se quedó un poco en los tiempos de posguerra sin evolucionar como evolucionó en el marco del régimen, por supuesto, comunista, o la misma Unión Soviética y otros países del este. ¿Cómo es el papel de Ceausescu durante estos años? Es decir, durante esa época en la que Rumanía forma parte de la Alianza del Eje, después se produce la entrada de las tropas soviéticas, finalmente hay una situación de golpe de estado de elecciones amañadas que acaba determinando la llegada de los comunistas al poder. ¿Qué papel ha representado Ceausescu durante todo este tiempo? Ceausescu pertenece, digamos, a la segunda fase, a la segunda generación de la nomenclatura en Rumanía. Bueno, es casi característico esto de la mayoría de los países comunistas, ¿no? La primera generación suele ser hijos de gente de bien, voy a decir clases medias, incluso medias altas, ¿no? Sin embargo, Ceausescu le pasa en parte como a Brezhnev y a otra gente de la segunda generación, ¿no? Él viene de una familia muy humilde, él empieza siendo ayudante de zapatero, ¿no? Incluso él tiene un primer contacto al comunismo, suelen decir un tanto, bueno, podría decirse un tanto cómico, en cuanto que a él le detienen, pero simplemente por robar un andén de ferrocarril una maleta llena de propaganda comunista. Un momento como los años 30. Y le identifican con el comunismo. Efectivamente, simplemente por eso, ¿no? Aunque luego se convirtió en un activista del Partido Comunista Rumano, pues muy destacado, ¿no? Incluso ya en justamente cuando en Rumanía las tropas soviéticas entran, es designado jefe de las Juventudes Comunistas de Rumanía y posteriormente ministro de Agricultura con Gheorghe Udea. Luego, como se ha visto muy bien en el documental, le encarga la reorganización del ejército, que no es más que una pura depuración, ¿no? Porque la mayoría del ejército había pasado prácticamente de bando, ¿no? De ser pro-alemán a ser nacionalista, efectivamente. Sí, sí. Se va a encargar, digamos, de hacer un ejército uniforme, ¿no? Digamos, asumiendo el papel del Trotsky rumano, ¿no? Podría decirse, de alguna forma. Y luego va a asumir las tesis nacionalistas en los 50 de Gheorghe Udea, que le van a hacer relativamente popular en su país, sobre todo antes de la supuesta apertura, ¿no? Porque ya veremos que es una postura fundamentalmente exterior, no interior, ¿no? Vamos a llegar a ello. Estábamos hablando, comentaba Víctor Cherevsky, un episodio que tiene una enorme importancia y que es la muerte de Stalin, la llegada al poder de Nikita Khrushchev y esa apertura que se produce, desde luego sin ningún género de dudas, en la Unión Soviética y también en otros países. ¿Por qué la respuesta que se produce en las distintas naciones del Pacto de Varsovia es tan diferente? ¿Por qué en algún caso hay una cierta apertura, como en la Unión Soviética? En otros casos, como Hungría, hay una abierta rebelión. Y en otros casos, como Rumanía, lo que sucede es que se produce un intento de ir hacia atrás en la historia, de permanecer anclados en el estalinismo. ¿Por qué esta diferencia de reacciones que realmente es muy marcada? Casi en un polo estaría Hungría, con el paso del tiempo sería el caso también de Checoslovaquia, y en el otro polo, por el contrario, estaría Rumanía. Y hay también Yugoslavia, ¿no? Y hay también Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia ya es la separación total, es salir incluso del pacto. Sí. Don César, yo pienso que todo dependía de las tradiciones que existían en estos países, porque eran países completamente diferentes. Países como Polonia, o como una parte de Alemania, o Chequia, o Checoslovaquia, que antes se llamaba, o Yugoslavia, pues, o Bulgaria también. Podemos decir que todos estos países no tenían mucha tradición democrática, es cierto, pero cierta tradición había, el desarrollo de civilización también, de la industria, de la agricultura. Pues Rumanía en aquel entonces pertenecía a los países de Europa del Este menos desarrollados que otros. Pues yo diría que quizá era uno de los menos desarrollados en el plan industrial, económico y también, claro, espiritual y político y cultural. Así, para mí es la explicación por qué este país prefirió seguir digamos, en el ámbito estalinista, con el culto de personalidad, con una dictadura absoluta, en vez de aliviar un poco este régimen, como ha hecho pues el gran hermano soviético y pues también otros países del este. Es curioso que además en Rumanía se ha producido ya un exilio
antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es el caso de Mircea Eliade, es el caso de Ionesco. Es decir, hay toda una generación de intelectuales que además también ha salido y que supongo que desde luego no favoreció lo que luego podría suceder. No sé si querría añadir algo a lo que comentaba Cheretsky en este sentido de la diferencia entre los distintos países de la Europa del Este. No, básicamente él tiene razón, ¿no? Quizás, bueno, sobre esto hay un montón de teorías, ¿no? Y todavía sigue estando en discusión. Hombre, una de las más socorridas, o las que ha tenido más éxito quizás, es la poca tradición liberal democrática, ¿no?, de Rumanía respecto a otros países, ¿no? Checoslovaquia tenía una tradición bastante más fuerte, ¿no?, por lo menos parlamentaria. Hay quien decía que Checoslovaquia era la única democracia que existía en la Europa central y del Este en el periodo entre guerras, ¿no? Efectivamente. Incluso hasta cierto punto Polonia, es verdad que luego después en la época de entreguerras se establece una dictadura de los coroneles, aunque todavía se respetan incluso ciertas formas parlamentarias. En el caso de Rumanía, que también tenía un parlamentarismo relativamente débil, de todas formas, porque los partidos políticos, todavía el sistema de partidos estaba poco consolidado, pues digamos que no era, dentro de sus costumbres políticas, no era extraño, digamos, el autoritarismo, ¿no? Por tanto, yo creo que en parte el que se hiciese una dictadura mucho más férrea con Ceausescu digamos que no resulta disonante con respecto a las tradiciones anteriores, ¿no? De todas formas, también hay que decir que justo cuando Ceausescu inicia la apertura exterior, ¿no?, en la Unión Soviética se da la completa cerrazón, es decir, la época de Khrushchev ha pasado, incluso en la época de Khrushchev hay dos etapas muy bien marcadas, ¿no?, el Khrushchev aperturista y después el Khrushchev que se cierra en banda, ¿no?, hasta que finalmente es despedido por el resto de sus compañeros, ¿no? Cuando Ceausescu inicia la apertura exterior en el 68, en Rusia está Brezhnev, y incluso pues la propia Unión Soviética ha sido la que ha liderado, ¿no?, la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Hay un aspecto que llama la atención. Uno de los personajes que aparece en el documental dice que se había quedado sorprendido de comprobar que Ceausescu no sabía escribir bien en rumano, no había leído a Lenin, no había leído a Marx, aunque sí es verdad que había una obra de Stalin que prácticamente podía recitar de memoria. Es decir, es evidente que el referente de Ceausescu era Stalin. Bueno, ¿cómo llega al poder Ceausescu? ¿Qué es lo que le permite a un personaje que pertenece a esa nomenclatura de la segunda generación, como apuntaba muy bien Roberto Villa, encaramarse finalmente al poder supremo en Rumanía? Bueno, en el caso de Ceausescu, hay que decir que pese a no ser una persona muy culta o muy preparada, sin embargo tenía un olfato político magnífico, en el sentido que había aprendido muy bien la lección de la vida, ¿no?, como suele decirse, ¿no?, la vida política, había sido un aparatchik del Partido Comunista Rumano pues, bastante destacado, ¿no?, y digamos que logró una concentración de poder muy parecida a la de la Unión Soviética en la época de Brezhnev. En principio, él asciende como secretario general del partido, nada más, ¿no?, pero luego va poco a poco acumulando poder, ¿no?, y acumulando cargos, ¿no? Es algo muy parecido a Brezhnev. En principio es una coalición de personas, en un momento determinado, para llevar la rienda de Rumanía, aunque él poco a poco se va haciendo, digamos, con las riendas, conforme el resto de aparatchiks dejan de serle útiles, ¿no?, o dejan de ser competencia para él, ¿no? En cierto sentido, una persona con un gran olfato político. No sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, yo quería decir que el señor Ceausescu empezó a jugar primero con el nacionalismo, segundo, empezó a utilizar sus malas relaciones relativamente, porque las relaciones con la Unión Soviética las tenía en el plan de armamentos, de relaciones de ejércitos y todo, esto lo tenía. Y empezó a utilizarlo en su juego con el Occidente. Pues era un juego, por supuesto, porque siendo estalinista, siendo dictador, pues tener relaciones normales de amistad no podía tenerlo con Occidente. Entonces, claro, estaba jugando, estaba aprovechando. Y hasta sabemos que le daban créditos a su régimen, que no ha podido utilizar bien estos créditos, porque por supuesto era incapaz de realizar las reformas económicas, siendo pues seguidor de la línea más dura del comunismo. Y luego sabemos que empezó su política de restricciones para devolver esta deuda, que era, según él,
pues la cosa del prestigio nacional, ¿no? De devolver la deuda, de que es un país completamente independiente, jugando siempre al nacionalismo. Esta es la cuestión a la que yo quería llegar. Hablábamos antes de que efectivamente Rumanía sigue o se mantiene dentro de un impulso estalinista incluso después de las reformas de Khrushchev, que estaba en uno de los extremos de lo que eran esas dictaduras comunistas del este de Europa. Hablaba Víctor del papel del nacionalismo, veíamos en el documental que el régimen que le entusiasmaba a Ceausescu era el de Kim Il-sung en Corea del Norte, que es algo verdaderamente pasmoso. ¿En qué era parecido el régimen de Ceausescu a las otras dictaduras comunistas del este de Europa? ¿En qué era específico, diferente ese régimen que prácticamente crea Ceausescu en Rumanía? Bueno, especificidades por lo menos no hay muchas, ¿no? Verdad que casi todos los líderes comunistas orientales de la Europa Oriental juegan la carta del nacionalismo. Nótese que casi todas las dictaduras comunistas se han implantado desde fuera por ejércitos soviéticos y por tanto son muy impopulares. Por tanto, jugar la carta del nacionalismo era una manera de legitimar, en cierto modo, el régimen comunista, ¿no? Hemos visto también en el documental cómo, deplorando el comunismo internacionalista, ¿no? Sin embargo, se hace cierto canto, ¿no? al socialismo nacional, ¿no? Nacionalizado, ¿no? La vía rumana hacia el socialismo, como las diferentes vías en el resto de Europa son prácticamente muy parecidas entre ellas, ¿no? En cuanto al atractivo de Ceausescu hacia los regímenes China, Corea del Norte, sobre todo y fundamentalmente por el nivel de control social. Los niveles de control social y sobre todo de sometimiento de la población y de obediencia al poder, ¿no? Sobre todo en Corea del Norte es casi paradigmático, y eso lo miraba mucho Ceausescu. Lo que pasa es que también eso lo cuestionaba, creo que Iliescu en el propio documental, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿y cómo se implanta esto en un país occidental, ¿no? Un europeo occidental? En comparación con Corea, sin duda es un país occidental. Sí. No, sin duda alguna, ¿no? Y la tradición, incluso el comunismo es fundamentalmente tradición occidental, sí, europea. Sí, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Aunque de todas formas, a pesar de que se suele jugar la carta del nacionalismo, no hay realmente especificidades, ¿no? Respecto a otros regímenes comunistas. Sí es verdad, es cierto que... Es una baza más propagandística que real. Que real, entonces. sin duda alguna. Están realmente sometidos a la política soviética. Incluso la independencia de Ceausescu, que algunas veces pues parece pues algo real, es más bien una independencia de claqué. Hay una serie de historiadores que sostienen que esa independencia le venía muy bien a la Unión Soviética. Necesitaba un peón que le informase de los movimientos que estaban haciendo en ese momento los países occidentales. Evidentemente eso no lo puede hacer un embajador soviético, ni tampoco un embajador de un país con una política exterior sometida a la URSS. Tiene que ser una persona pues con un aura de independencia, ¿no? Aunque esté dentro del bloque de los países comunistas. ¿Por qué tolera la Unión Soviética esa especie de independencia controlada en el caso de Ceausescu? Porque Rumanía no es tan importante, porque como apuntaba Roberto Villa, lo que sucede es que, bueno, a la Unión Soviética le viene bien el tener una dictadura que aparenta ser díscola. ¿Por qué permite una cierta autonomía en el caso de Rumanía? Bueno, todo esto es verdad, es cierto, de verdad. Pero yo pienso que lo más importante es que Rumanía no representaba ningún peligro para la Unión Soviética, era lo principal. Porque era un régimen, era como un hermanito pequeño tonto, ¿no? Que hacía tonterías, decían, pero no representaba ningún peligro. Porque sabían que el régimen de Ceausescu era un régimen totalitario, completamente comunista, entonces que va un poco de izquierdas que nosotros, vaya. Y también se decía, pues, en la propaganda interna rusa, por ejemplo, los rusos tenían derecho, usted sabe, don César, que en la Unión Soviética la población no podía salir libremente a otros países. Pero, ni viajar. Ni viajar. En el bueno, interior, sí. Pero a Rumanía sí se podía, se les dejaba a los soviéticos, yo pienso, ir a Rumanía para que vean cómo la gente vivía ahí mucho peor que en la Unión Soviética. Y también, pues, como imagen negativa. Yo pienso que todo esto porque sabemos cuando la Unión Soviética veía algún peligro para su ideología, para su imperio, pues como fue la cosa
de Hungría primero, luego de Checoslovaquia y pues luego con Polonia, lo que pasó con Polonia a principios de los años 80, pues enseguida pues se movía, pues y estaba el ejército o estaban todos los otros métodos, pero métodos totalitarios y muy fuertes. Entonces, en el caso de Rumanía, repito, pues no representaba ningún peligro, era con, bueno, uno que es disidente, pues que Occidente podía ver que el sistema comunista no es tan duro, que también pues tiene lugar la disidencia, como en el caso de Rumanía. Y hasta cierto punto la Unión Soviética solía tolerar la oposición a la izquierda suya. Es decir, cuando un país planteaba unas reformas, pero en el sentido de reforzar el comunismo, en sentido estalinista, incluso ya en la época de los 70 y en épocas más tardías, la Unión Soviética solía tolerarlas, no veía en ellas peligros. Realmente el peligro era cuando un país comunista que pretendía de alguna forma occidentalizarse, ¿no? O adquirir Que era el ciertas caso formas. de Hungría y de Checoslovaquia. Efectivamente. Sin embargo, China, los problemas que tuvo con China, más que políticos, fueron quizás territoriales, fronterizos. Y bueno, es cierto que también China, por su potencial económico, por su potencial militar, también quería liderar, ¿no?, en parte el mundo comunista, por lo menos una fracción del mundo comunista. Pero hasta cierto punto Corea del Norte, Rumanía, como muy bien ha dicho Víctor, eran pequeños países, oposición tonta, ¿no? Es decir, La diferencia entre China y Rumanía bueno, es abismal, aplastante. es abismal. Es obvio que China era preocupante, Rumanía pues tenía que ser lo menos. Estábamos hablando de ese sistema represivo que existe en una Rumanía stalinista, en la que existe una especie de socialismo nacional o de nacionalsocialismo rumano, y dentro de ese sistema represivo tiene un enorme papel la Securitate, la famosa policía secreta, a la que se ha imputado incluso el haber podido perpetrar en torno a 300.000 asesinatos durante el periodo de Ceausescu, que verdaderamente es una cifra escalofriante. ¿Hasta qué punto la Securitate es central para que Ceausescu se mantenga en el poder? ¿Hasta qué punto la Securitate tenía paralelos en el resto de países del Pacto de Varsovia, por supuesto en la Unión Soviética? Bueno, paralelos y diferencias, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Hay un fenómeno que se produce prácticamente en todos los países del este, en el sistema comunista, que las fuerzas de seguridad salen digamos, de la vigilancia, pasan de la vigilancia de los partidos comunistas y pues se produce que se hacen ellos, o sea, se produce el fenómeno que llegan a ser como Estado dentro del Estado. Como un poder casi autónomo. Sí, poder casi autónomo, sin control ninguno. Claro, hay un cierto control del partido, pero ellos ya actúan bajo sus propias normas y en sus propios intereses. No tanto en intereses del Estado, sino en sus propios intereses. Este fenómeno lo vemos en la Unión Soviética, lo vemos prácticamente en otros países también, y en Alemania del Este, sobre todo, y claro, en Rumanía también, porque claro, la seguridad
Muy buenas noches de nuevo, estamos otra vez aquí en Corría el Año y continuamos precisamente ese debate que manteníamos sobre la dictadura de Ceausescu. Por cierto, debate en el que habíamos llegado a un tema extraordinariamente delicado, y es el de los colaboradores con los regímenes comunistas. En el caso de Alemania, que posiblemente yo creo que es el caso de dictadura comunista donde sí hubo más acceso a los archivos, lo que se ha descubierto es que había medio país espiando al otro medio país como mínimo. Sin duda. Como mínimo, es algo... O más, efectivamente. No, el caso de Alemania es verdaderamente impresionante. O sea, todo el mundo se espiaba. En el caso de Rumanía no sabemos, pero nos sospechamos como mínimo un panorama como el de Alemania Oriental. Y en el caso de la Unión Soviética nos comentaba Víctor que ya en la época de la perestroika hubo archivos que desaparecieron con el nombre de algunos de esos informadores. Hay una cuestión que se impone, porque además aparece en el documental, donde se le ve, por ejemplo, a Ceausescu brindando con compañeros, con correligionarios comunistas, entre ellos con Santiago Carrillo, que aparece muy animado brindando con champán con Ceausescu, y hay una cuestión que se impone. ¿Cómo era la relación de Ceausescu con los otros partidos comunistas? Porque evidentemente con la Unión Soviética tenía que mantener esa relación de hermano mayor. En el caso de Corea, como hemos visto, lo que había era una fascinación de cómo a él le hubiera gustado que fuera Rumanía, como en el caso chino. Pero, por ejemplo, Santiago Carrillo era el exilio, era un partido que no estaba en el poder en España, aunque es verdad que Santiago Carrillo prefería veranear en la Rumanía de Ceausescu que, por ejemplo, en Sochi, donde se veranea muy bien, en la Unión Soviética. ¿Cómo era la relación de Ceausescu con esos otros partidos comunistas? Pues casi, por lo menos en el caso de Ceausescu, pues increíblemente, porque el Partido Comunista Rumano casi está a la izquierda del resto de partidos comunistas, es decir, el partido tipo, ¿no?, que es el PQS de Brezhnev, ¿no? Sí. Sin embargo, parecía tener un papel, desde el punto de vista internacional, de vía media entre el comunismo tradicional y el eurocomunismo de los 70. Es curioso, efectivamente, porque Carrillo era una de las figuras del eurocomunismo, es uno de los fundadores del eurocomunismo y, sin embargo, tenía una relación muy estrecha con Ceausescu. Además, ahora que estamos casi en los 30 años de las primeras elecciones democráticas en España, Ceausescu tuvo un papel casi de mediación, ¿no? No sé si a lo mejor recuerdan el episodio de Día de Alegría, ¿no? Sí, que fue invitado por el embajador rumano, creo, allá a Rumanía para ver si él podía ser el cabeza de una futura transición hacia la democracia en España, ¿no?, después de la muerte de Franco, ¿no? Ceausescu asumió ese papel de mediador, incluso el primer país con el que... Episodio que al general Díez Alegría no le vino muy bien para su carrera, para ni nada. mucho menos. Fue fulminado, ¿no? Exactamente. No, pero incluso España, con el primer país comunista que tuvo relación fue con Rumanía, incluso ya en la época de Franco, en el final de los 60, ¿no? Hubo ya conversaciones oficiosas en París, ¿no? Y luego después, con el primer país que intercambió ya oficialmente embajadores, también fue con Rumanía. Incluso Ceausescu iba a venir en el 77 a España, a entrevistarse con el rey. Pasa es que, no sé si recuerdan el famoso terremoto de Bucarest, sí, ¿no?, que le impidió ir. De todas formas, ya en el año 79 ya sí pudo venir aquí, estuvo una audiencia con el rey, se firmaron una serie de acuerdos, etcétera. Fue con el primer país con el que España realmente tuvo relaciones oficiales, ¿no? Eso da una idea del prestigio internacional que tenía Ceausescu en Occidente, que es que luego después parece mentira analizando su régimen desde el punto de vista interior. Parece mucho más aceptable el propio régimen comunista de la Unión Soviética, por lo menos mucho más liberal, sin duda, que el de Ceausescu. ¿Cómo era la relación de Ceausescu con las otras naciones comunistas? Vamos a ver, yo pienso que lo que les gustaba a los comunistas, que no estaban de acuerdo con el dominio soviético en el plano internacional, ¿no?, que no estaban, pues buscaban precisamente la disidencia de Ceausescu en este... Sí, la aparente independencia de Ceausescu. Sí, la aparente independencia, y por eso pues ya había anécdotas. Yo me imagino que usted se acordará de la famosa limusina que Ceausescu regaló a don Santiago Carrillo. Sí, me acuerdo así de la limusina de Carrillo. Y yo pienso que, claro, los líderes, hasta los comunistas occidentales, siempre buscaban esta disidencia, porque hasta sabemos que el mismo señor Carrillo también tenía buenas relaciones con Corea del Norte, iba ahí también de visita, no solo con Rumanía. Y yo pienso, claro, todos estos señores que
que eran comunistas, pero que claro, que a ver si hay alguna ventana en este movimiento internacional mundial que no sea dominado por el señor Brezhnev. Entonces, a ver, aquí está el otro señor camarada Ceausescu, y vamos a hacer amistad con él. Y a ver si... Además hay otra cosa, pues yo pienso que, claro, tenemos la imagen de Ceausescu como líder comunista, pero también había un factor personal, que era un líder, como por cierto, esto pasaba a muchos líderes comunistas. El señor Brezhnev, que vemos que era una figura temerosa, ¿no?, en el plano internacional, pero en su casa era un señor muy simpático y todo el mundo lo decía. Yo pienso que también lo pasaba con Ceausescu, ¿no?, y con su esposa, que además de tener esta imagen oficioso, pero también había un factor personal que atraía a Carrillo, entre otros. Sí, no, el caso de Carrillo es obvio, no hay nada más que ver la imagen. Pero claro, no solo es el caso de Carrillo, es decir, en el caso de Carrillo podría tener la explicación de los regalos y del trato que recibía de Ceausescu, podía tener la explicación de que tenía una inclinación estalinista, podía tener la explicación de que era un poder dentro del Pacto de Varsovia, pero marcando distancias con Moscú. Pero bueno, es que Ceausescu en el documental aparece con la gente más insólita, es decir, aparece Kim Il-sung, aparece Mao, aparece Carrillo, pero por otro lado aparecen los reyes de España o aparece Carter. Es decir, en un momento determinado el presidente Carter consigue que le den un doctorado honoris causa a Elena Ceausescu, que estaba loca porque le dieran un doctorado en Occidente, y Carter se presta a esta ceremonia. ¿A qué se debía que realmente en Occidente también Ceausescu fuera muy bien considerado y tuviera esa buena prensa? Porque claro, no estamos hablando, y dicho esto con todos los respetos, del Principado de Mónaco. Estamos hablando de la presidencia de los Estados Unidos, estamos hablando de la Casa Blanca. Nixon y Carter pensaban que podían quizás abrir una brecha dentro del férreo bloque comunista, ¿no?, A través de Rumanía. Efectivamente, parece mentira, pero lo es. Nixon lo intentó además con China, ¿no?, la política esta famosa multipolar, ¿no?, y probablemente Nixon, que fue el que empezó a abrir la vía, y posteriormente Carter, que fue el que intentó consolidarla, pensaban que a través de gente como Ceausescu, como antes había sido Tito, o incluso el régimen albanés, que casi yo diría que todavía estaba más a la izquierda. Más a la izquierda que el rumano, efectivamente. Pensaban, pues, simplemente por lo que muy bien ha dicho Víctor, ¿no?, por el atractivo de la disidencia, ¿no?, pensaban que por ahí podía abrirse una brecha para limitar el poder de la Unión Soviética. De todas formas, sí que se me viene a la cabeza en los 70, la gente que sobre todo vivió los 70, ¿no?, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no?, pero sí que... Yo lo viví, le puedo garantizar que no fueron tan maravillosos como se cuentan, vamos, lejanamente, ¿eh? O sea, no se cree usted ni la mitad de la mitad, pero bueno. Yo he leído, sin embargo, bueno, y he visto quizás en documentales el atractivo que tenían ciertos movimientos comunistas fuera de la ortodoxia de Moscú. Movimientos incluso mucho más a la izquierda, como el pro-chino, ¿no? La gente se declaraba maoísta como digamos, algo que era mejor, o axiológicamente, ¿no?, que ser marxista-leninista, ¿no?, maoísta o titoísta, o etcétera, como otra manera distinta de ser comunista, ¿no?, manera casi democrática. De hecho, a la Unión Soviética se la acusaba de revisionista, pues desde la posición de los prochinos. O sea, la Unión Soviética era un poder conservador y se habían convertido en revisionistas. No deja de ser un disparate monumental, pero es verdad que esa era la posición de los prochinos en España y en todo el mundo, ¿no? No, pero en cierto modo, eso, te pido perdón porque tú sí lo has vivido muy bien eso, pero casi la Unión Soviética parecía por dentro mucho más liberal que Rumanía o China. Era lo más civilizado dentro del bloque. Aunque decir que era liberal la Unión Soviética, bueno... es un poco fuerte. Sí, por eso te pido perdón, ¿no?, porque lo que habéis vivido quizás aquello por dentro, pues no lo habéis pasado precisamente bien, ¿no?, pero sin embargo, comparado con el nivel de control social, ¿no?, Rumanía, el de Corea del Norte... francamente, la Unión Soviética era casi un comunismo moderado, ¿no? Sobre todo en la etapa de Brezhnev. Sin duda alguna. ¿Cómo interactúa? Porque es algo que aparece al final del documental y tenemos que dedicarle siquiera un par de minutos. ¿Cómo interactúa con la figura de Ceausescu la figura de su mujer, de Elena? ¿Hasta qué punto es un personaje importante en la vida de Ceausescu? Bueno, el caso de Elena...
casi es el ejemplo de otras grandes mujeres, ¿no? que están detrás de grandes hombres, ¿no? Pero el caso de Elena es paradigmático por el tema fundamentalmente del nepotismo, ¿no? Es decir, Gorbachov, todo el mundo sabe que su mujer tenía una grandísima influencia sobre él. Incluso ella fue una de las grandes impulsoras de la perestroika, ¿no? Y de la glasnost. Sin embargo, en el caso de Elena es curioso por el tema de que no solo servía como un apoyo a su marido, sino que ella misma, como muy bien se refleja en el documental, creó su propia posición de poder dentro de Rumanía, incluso con sus fracciones estancas de poder, ¿no? Incluso también limitaba en parte la capacidad de decisión del propio Ceausescu, e incluso casi curiosísimo, ¿no? Llegó a ser viceprimera ministra, ¿no? En los años 80, ¿no? O sea, un caso quizás más extremo, ¿no? De nepotismo, ¿no? O de concentración del poder en una sola familia, ¿no? Yo pienso que la figura de Elena Ceausescu era también pues, para destacar y subrayar la disidencia del sistema comunista creado por la Unión Soviética. Donde no aparecían las mujeres. ¿Por qué? Claro, no aparecían ni en la Unión Soviética ni en otros países hasta la llegada del poder de Gorbachev. Y Raisa. De raíz, pues las mujeres no existían. Esto pues tenía relación con la figura de Stalin, porque Stalin no estaba casado y Stalin odiaba a las mujeres de sus colaboradores. Por eso les metía en la cárcel, siempre terminaban en la cárcel las mujeres de sus más íntimos colaboradores. Así que las mujeres no debían existir en la cúpula comunista, según la teoría clásica creada por Stalin. Así que Elena era pues también para destacar la disidencia de este régimen. Y yo pienso que la política de que hemos hablado de Occidente con Ceausescu en esta ocasión ha fracasado, ha sido una falta. Han hecho muchas brechas más pues, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania del Oeste, en otros países, pero con Ceausescu no. Y es curioso, es algo que me parece, es curioso y tiene una paradoja de que primero se veían contactos, los contactos existían, pero si vemos el contenido, pues nada de nada, porque el régimen seguía siendo tal como era, con un régimen muy duro, con la disidencia que claro, no existía, ¿no? Dentro, porque un régimen con todo el control que ejercía sobre la sociedad, pues no han conseguido hacer ahí ninguna brecha. Hay una cuestión a la que tenemos que llegar forzosamente y que es esencial. ¿En qué medida esas décadas de gobierno de Ceausescu cambian Rumanía? ¿Cómo cambian Rumanía? ¿En qué medida afectan a Rumanía? Si hubiera que hacer un balance de esas décadas de dictadura, ¿qué sale al final de la dictadura de Ceausescu? Desde luego, en el plano económico, el balance no puede ser positivo, sin duda alguna. Entre otras cosas porque, mientras que la tendencia incluso en la mayoría de los países comunistas era a liberalizar, cuesta mucho utilizar estas palabras, ¿no? Porque no es exactamente eso, pero para que nos ¿no? entendamos de alguna manera, sí. Es decir, digamos que a traspasar competencia desde el Estado hacia no tanto la empresa privada como así a los gerentes, a los que se da cierta autonomía, gerentes de las fábricas, etcétera, Ceausescu hace todo lo contrario. Igual que en Corea del Norte, igual que incluso en la China de Mao en los 70, igual que en Albania, ¿no? Concentra mucho más el poder, ¿no? Y él mismo, incluso además, como para reforzar la propia figura suya como reformadora, lo hace en presidente del Consejo Económico y Social, es decir, que él va a impulsar todas las reformas económicas de Rumanía. Él va a tratar de industrializar Rumanía a toda costa. El precio de industrialización es enorme y el fracaso también es tremendo, ¿no? Porque la tecnología, digamos, que importa, la tecnología propia rumana, ya hemos visto en el documental que es una tecnología bastante obsoleta, se quedó muy obsoleta ya incluso en los años en los que inaugura las fábricas, consume 4 veces más petróleo incluso que el resto de las fábricas occidentales, ¿no? O sea, poco eficiente desde el punto de vista productivo. Y por supuesto, la pasión de Ceausescu usó por las grandes obras públicas. El canal del Danubio es una de ellas, fundamental. Y bueno, su también, palacio, que es verdaderamente espectacular. Sí. Su gran palacio y sus 25 anteriores palacios, ¿no? En el resto de Rumanía también. Hemos visto además que se ha destacado que, bueno, que se hacían palacios, pero que pasaba por ellos por un día, 2 días.
etcétera, ¿no? Es decir, la pasión, por otra parte, no demasiado específica, ¿no? Porque lo hemos visto también en el caso de otros dictadores, no comunistas y no comunistas, ¿no? Por las grandes obras públicas, ¿no? Porque son las que dejan realmente huella, ¿no? La huella del paso del líder por los siglos, ¿no? ¿Cómo vivía la gente en Rumanía? En comparación, ya no vamos a hablar de Occidente, que la distancia es inmensa, sino en comparación con otros países del resto del Pacto de Varsovia. Bueno, la población vivía muy mal. El nivel de vida ha bajado drásticamente los últimos, sobre todo los últimos 10 años del gobierno de Ceausescu, con su política de apretar el cinturón para pagar la deuda a Occidente y otras cosas. No, es que, claro, después de fracasar todas sus reformas, pues empezó esta política y, claro, una gran repercusión sobre la población. O sea, la gente casi pasaba hambre, había problemas de todo, de alimentos elementales y de todo. Ya no hablamos de cosas de vestir y de cosas de consumo. Un grave problema. Hemos llegado a ver en el documental que incluso se prohibió tener las casas a una temperatura superior a 14 grados en invierno, precisamente y para ahorrar teóricamente es un energía. país, uno de los pocos países de Europa Oriental que tenía esos recursos energéticos, ¿no? Pero claro, con la gestión esta burocrática, totalitaria de 100%, centralizada, y sabemos además, Ceausescu se negaba a hacer cualquier reforma, criticó la perestroika de Gorbachev, pues duramente, igual como criticó la entrada de las tropas soviéticos a Checoslovaquia, igual atacó la perestroika, que no le gustaba, pues ni todas estas reformas del comunismo, y bueno, cambiando un poco de tema, algo bueno tenía este señor, pienso yo, porque cualquier persona... Que eran los regalos que hacía a los amigos, como la sí, limusina no solo de esto, Carrillo. le gustaban mucho los osos y pues prohibió, Eso está muy don bien. César prohibió cazar a los osos. Una vez para siempre en Rumanía, esto era casi el crimen más grave del país, cazar un oso. Lo prohibió. Bueno, seguramente los osos van a recordar a Ceausescu Sí, sí. con una gratitud que no sé yo si el pueblo rumano recordará, ¿no? No, sobre todo por el tema fundamentalmente, es que no quiero dejarlo pasar, ¿no? El tema de la política agraria. Porque incluso puede extrañar cómo en los 60 y 70 no se pasa hambre, no se vive en la abundancia, pero no se pasa hambre, y cómo a partir de final de los 70 y principios de los 80 hay una serie de hambruna y carestía, sobre todo también de alimentos y medicamentos tremendas. Aparte de por la pasión casi absurda de pagar toda la deuda exterior, ¿no? En casi 10 años, ¿no? Es el gran fracaso de la agricultura colectivizada, ¿no? Con poco incentivo. También pasaba en parte en la Unión Soviética, pero sin embargo en la URSS se dejó hasta ciertas pequeñas parcelas, o se empezó incluso a aumentar el tamaño de parcelas, digamos, agrarias para que la gente pudiera autoabastecerse, ¿no? Poder cultivar en ellas. En Rumanía ni tan siquiera eso. Y evidentemente, bueno, pues se extendió un chiste, ¿no? Que solía encontrarse en la Unión Soviética, se extendió también a Rumanía, ¿no? Aquello de que los bajos salarios, incidían los bajos salarios y la escasez de la agricultura, ¿no? Decían los jornaleros rumanos aquello de bueno, ellos hacen que nos pagan y nosotros pues hacemos como que trabajamos, Sí, ¿no? se decía también en la Alemania Oriental. ¿Ceausescu se esperaba terminar como terminó? Hay una imagen con la que empieza el documental en la que él está pronunciando un discurso y de pronto le gritan y uno percibe la sorpresa más absoluta por parte de Ceausescu. No puede creerse que eso suceda. ¿Él esperaba que su dictadura podía acabar como acabó? Después de ver la cara de asombro, desde luego que no podía esperárselo. Sí que hay un factor que es fundamental, que se ha visto en el documental muy bien, que es la incomunicación de Ceausescu con el resto de la sociedad. En esto incidió mucho también los propios servicios secretos, que empezaron a actuar de forma autónoma al propio Ceausescu. Se seleccionaba la información que se le podía dar, ¿no? Y se escondía otro tipo de información que podía dar lugar, pues, según la gente que la transmitía, pues, a órdenes un poco megalomaníacas. Es curioso porque esto también pasó con Stalin en el último año, fundamentalmente, en los finales de los 40, principios de los 50, hasta su muerte, ¿no? Incluso con el propio Hitler, en finales de los 40 también, bueno, a mediados de los 40, ¿no? Año 44 y 45, ¿no? Eso de la ocultación de información, ¿no? Yo creo que él ya no tenía una imagen, o no tenía una imagen real de lo que estaba pasando en Rumanía en los 80. Y tampoco, hay que decirlo también, tampoco le interesaba demasiado, como muy bien también se reflejó en el documental. Hemos visto que él apenas se preocupó por ir al terremoto, bueno, por ir a ver a las víctimas del terremoto de Bucarest,
incluso vio el terremoto como una oportunidad de remodelar Bucarest de forma faraónica. Es decir, yo creo que... Nerónica casi, habría que decir. Mejor dicho, es verdad, nerónica, Sí. muchísimo más que... Y era una persona bastante insensible al sufrimiento, o por lo menos, si no insensible, sí que, digamos que primaban en él otro objetivo mucho más importante, aunque que hacían o veía el sufrimiento como un paso hacia el éxito final. Hay una última cuestión que yo tengo que plantearles y que es absolutamente obligada, es una cuestión de balance, y es hasta qué punto la situación actual de Rumanía es hija directa de ese régimen de Ceausescu que termina en 1989. Por citarles un dato, yo estaba viendo unas cifras sobre inmigración a finales del año pasado. Rumanía es uno de esos países que no recibe ninguna inmigración. Es decir, hay países que efectivamente tienen emigrantes, pero también hay gente que quiere ir a vivir en ellos. En el caso de Rumanía, en Rumanía no quiere ir a vivir absolutamente nadie, es decir, la inmigración es cero, ni siquiera ingleses de estos despistados que siempre acaban asentándose en algún país porque es más barato y se vive muy bien. Y, por el contrario, es un país con una proyección emigratoria verdaderamente espectacular. En el caso de España es innegable, pero también en el caso de otros países. ¿Hasta qué punto la situación actual de Rumanía es un fruto de lo que fue la dictadura de Ceausescu? Sí. Vamos a ver, don César, yo pienso que la dictadura de Ceausescu ha dejado huellas drásticas en la vida de Rumanía, en todo, y sobre todo ha dejado huellas en la personalidad, en el carácter quizá nacional de la población. Voy a explicarme. ¿Qué ha pasado en los países del este de Europa? Que la dictadura, el comunismo clásico, digamos, tal y como lo creyó el señor Stalin, pues iba a lo largo de los decenios posteriores perdiendo su fuerza. Pues en algunas ocasiones recuperaba algo, por ejemplo, como fue en Rusia con la etapa de Brezhnev, pero la tendencia general era de perder, de abrirse un poco desde el sistema clásico. En Rumanía, como vemos, pasaba todo lo contrario. Por eso Rusia y otros países pues estaban más o menos preparados para la destrucción del sistema comunista. Y por eso este sistema, aunque la destrucción se produjo con grandes consecuencias, sobre todo consecuencias económicas, pero no ha tenido consecuencias tan drásticas. Por eso ya vemos que estos países que tenemos, pues ya los países bálticos, Chequia, Eslovaquia, otros países, ¿no? Polonia, que están recuperándose de forma históricamente bastante rápida, ¿no? Después, y pues Rusia, todos lo sabemos, el aumento de producción, pues ha subido algo el nivel de vida en todos estos países, menos Rumanía. Y sobre todo el tema del crimen, claro, sabemos que aumentó después de la caída del comunismo, aumentó el crimen organizado y pues todos esos países, pero ya vemos que esto está bajando. En misma Rusia, pues la mafia, famosa mafia rusa, casi está acabada, ¿no? Ahí en las guerras estas locales. Pero lo vemos desgraciadamente, en Rumanía no pasa eso. Y vemos que hasta este país exporta su crimen a otros países, incluso a España. Según la prensa, según la policía española, la vemos cuántos grupos organizados de crimen organizado de origen rumano hay en España hoy en día. Y yo lo atribuyo a la herencia directa del régimen de Ceausescu. Bueno, le quedan a usted 30 segundos, aprovéchelos como buenamente pueda. Bueno, ¿Es la situación de Rumanía actual una continuación de la dictadura de Ceausescu? Sin duda, sí, ¿no? Desde el punto de vista económico, sobre todo, ¿no? Los rumanos han tenido que soportar muchísimos años de nivel de vida bajo, y ahora, precisamente porque el sector público rumano y la política económica rumana ha sido más desastrosa quizás que en el resto de los países europeos, las medidas estabilizadoras y liberalizadoras tienen que ser más duras, por fuerza. Entonces eso, sin duda, tiene su secuela temporal, por lo menos, de paro y por supuesto, de inmigración, ¿no? Eso está fundamentalmente claro. De todas formas, si Rumanía consigue, que ya lo ha conseguido, entrar en la Unión Europea, ¿no? Y aprovechar las nuevas oportunidades que tiene,
Yo creo que seguirá la misma tendencia que Polonia, que Hungría, que Chequia igualmente, ¿no? Estos países de la Europa Oriental, digamos que, bueno, que habiendo pasado también 50 años económicamente negativos, pues bueno, ahora están creciendo mucho y muy rápidamente. Pues don Roberto, don Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Corría el Año y por poder hablar y debatir sobre lo que fue la dictadura de Ceausescu. Y nosotros entramos ahora, ya lo saben ustedes, en el segmento final del programa, en el que después de haber visto ese documental y después de haber asistido al debate les decimos, ahora léanlo. Y esta noche queremos recomendarles dos libros muy diferentes. El primero es una gran obra histórica insuperada hasta el momento, aunque lógicamente podría adaptarse al día de hoy, podría modernizarse, podría actualizarse, que es el Libro Negro del Comunismo. En el caso del Libro Negro del Comunismo tienen ustedes una exposición de lo que fue el ejercicio práctico de esta ideología a lo largo del siglo XX y por supuesto hay una parte dedicada a Rumanía que consideramos especialmente recomendable. El segundo libro del que queremos hablarles es un libro muy especial, es un libro que nace en el exilio rumano se inició antes de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto continuó durante la dictadura comunista y dio frutos en algunos casos verdaderamente extraordinarios, como la novela que queremos recomendarles esta noche, posiblemente una de las novelas más extraordinarias del siglo XX, una novela de Vintila Oria, que por cierto encontró refugio en España, y novela que se titula Dios ha nacido en el exilio. Es una novela en la que Vintila Oria, disfrazándose, transmutándose en el poeta Ovidio al que había desterrado precisamente el emperador Augusto, intenta analizar lo que es la vivencia del exiliado fuera de su patria y al mismo tiempo también la búsqueda de unas raíces espirituales que le permitan sobrevivir a esa situación. Novela que en cualquier caso, independientemente de Rumanía y de su desarrollo histórico, resulta de lectura obligatoria. Y hemos llegado al final de nuestro Corría el Año de esta noche. Una vez más, se lo recordamos, la historia es sugestiva, es apasionante, es entretenida, es casi podríamos decir bonita. Y por supuesto les emplazamos para la próxima edición de nuestro Corría el Año, en que volveremos una vez más a reafirmar esa afirmación.